En una lamentable jornada para los cruzados, Universidad Católica solo logró sacar un empate frente a Deportes Huachipato. Te invitamos a ver un análisis, como no lo podrás ver en ninguna otra parte, junto a la pizarra de Fútbol como en casa. Sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo jugó la UC en este partido? Hola César, repasemos la formación de Católica. En el arco, Christopher Toselli. Lateral derecho estuvo Stefano Mañasco, acompañado en la saga por Germán Lanaro, Guillermo Maripán y por el sector izquierdo Fernando Cordero. En el centro del campo, César Fuentes fue acompañado en labores de contención por el juvenil Jaime Carreño para dejar unos metros más adelante en posiciones de volante de creación a Carlos Espinosa. Por el sector derecho, por primera vez en este campeonato, el volante titular fue el argentino Sebastián Jaime y por el sector izquierdo, Cristian Bravo ocupó la plaza de titular. En el centro del ataque, en reemplazo del lesionado y goleador del campeonato Nicolás Castillo, el titular en esta ocasión fue el ex Huachipato David Llanos. Matías, ¿cuál es tu evaluación de cada jugador de la UC? Partamos por el arco. Primero que nada, Christopher Toselli, como ya es costumbre en este campeonato, nuevamente recibió 2 tantos en su portería. Si bien tuvo intervenciones bastante importantes en este partido que salvaron a Católica de recibir un resultado tan abultado como la semana pasada en Rancagua, igual Toselli no pudo una vez más terminar con su portería invicta y nuevamente le costó puntos en condición de local muy valiosos a Universidad Católica. En el primer tiempo, luego de un error de Mañasco, recibió un tanto de Lucas Simón ante una inmejorable posición del delantero Huachipato en la que Toselli no tuvo nada que hacer. Y en el segundo tiempo, en el tanto de Luciano Vázquez, tras lanzamiento penal, obviamente estaba entregado a la suerte del remate del delantero acerero. En ese sentido, podemos decir que Toselli, si bien tuvo una jornada bastante buena, podría decirse, luego de sus grandes intervenciones, no tuvo la fortuna para entregar su valla invicta, como no lo ha logrado en ninguna de las 7 fechas que van corridas de campeonato. Vamos a la saga, una vez más. Muy similar a lo que pasó la semana pasada en Rancagua, un desastre la defensa de Universidad Católica. Primero que nada por el sector derecho, Stefano Mañasco, uno de los jugadores que más rescatamos, que más valoramos, que más felicitamos en el campeonato anterior por su desempeño en la franja derecha de Universidad Católica, nuevamente con errores sumamente groseros, como los que le significaron el primer tanto de Huachipato, significaron que Católica perdiera tanto volumen defensivo como ofensivo por la franja derecha. Muy impreciso Stefano Mañasco, si bien tiene una condición física envidiable que le permite tener un ritmo de juego de ida y vuelta durante los 90 minutos, su imprecisión y sobre todo sus desaplicaciones defensivas le costaron una vez más un gol a Católica y le pudieron costar varios más debido a una jugada que se repitió 3 veces en el primer tiempo, que eran carrerones de Huachipato por el sector derecho, superaban la marca de Cordero y lanzaban centros a ras de piso para que los delanteros de Huachipato atacaran el balón. ¿Y qué fue lo que pasó? Siempre, en las 3 ocasiones, los jugadores de Huachipato anticiparon a los jugadores cruzados y terminaron rematando el arco. Para suerte para la UC, los 3 remates fueron desviados y pasaron a solo centímetros de la portería defendida por Toselli. Pero si hubieran tenido la suerte que tuvo la semana anterior el 15 de Rancagua, podríamos haber hablado nuevamente de una goleada en contra de Universidad Católica. Matías, en ese sentido, puede haber sido que Mañasco estuvo un poquito más ofensivo que otras veces y dejó muy despreocupada la parte defensiva. me parece que estuvo más ofensivo el segundo tiempo cuando Católica se vio obligada a salir a buscar el marcador, sobre todo después del empate de Luciano Vázquez. En ese sentido, la última media hora de partido, efectivamente Mañasco y el mismo Cordero, como suelen hacerlo en la Universidad Católica, suelen soltar amarras, como podríamos llamarlo, y acompañar a los volantes ofensivos que Católica dispone por las orillas. Pero cuando ya pasemos a analizar el medio campo cruzado, nos vamos a dar cuenta por qué fueron infructuosos los esfuerzos de los laterales cruzados. Entonces, continuando con Mañasco, aparte del error del primer gol de Huachipato, que en parte suplió con el gran centro que le envió a David Llanos para el empate parcial de Universidad Católica en el primer tiempo, tuvo una faena muy baja y en general Mañasco ha bajado mucho en comparación al campeonato pasado, y de eso los equipos rivales se han estado dando cuenta, igual que lo que pasa con Fernando Cordero, porque a Católica todos los equipos desde la primera fecha del campeonato le están atacando, generando superioridad numérica a los 2 laterales cruzados, tanto Mañasco como Cordero, que son los que frecuentan utilizar estas posiciones como titular. En ese sentido, nosotros venimos hablando hace ya muchas fechas, incluso el torneo pasado, que a Católica es un equipo lleno de virtudes, pero sumamente predecible.
y el discurso de Mario Salas de morir con la suya hasta el final, independiente de sumar fracaso tras fracaso en la Universidad Católica, le está costando que en partidos como estos los rivales ya conozcan cómo defiende la Universidad Católica y fácilmente vulneren a la saga cruzada. Pasemos a los centrales. Germán Lanaro no tiene mucho que envidiarle al partido de la semana pasada frente a O'Higgins. Nuevamente un desastre el argentino cruzado. Hay una situación que se ha dado mucho en este campeonato, que es cuando Universidad Católica parte jugando con el balón desde la zona defensiva, cuando Toselli pilla libre de marca a Lanaro y le cede el balón, Católica está muy acostumbrada a que el resto de sus jugadores en posiciones pasivas, sin dar línea de pase, sin mostrarse para recibir el balón, termina generalmente con Lanaro conduciendo el balón hasta el centro de la cancha y muchas ocasiones, como se pudo ver hoy día en San Carlos de Apoquindo, lanzando el balón a cualquier parte o definitivamente a los rivales. Cosa que a la Católica le significa no solamente perder el balón, sino que ya perder un central de su posición que queda mal parado en zona del medio campo y le significa volver de espaldas a su propio arco, y como sabemos que Germán Lanaro es un defensor relativamente lento, deja a toda Católica mal posicionada. Pero ¿qué es lo que vemos? Ya en 7 fechas del campeonato, que es una tónica, al parecer a Mario Salas le gusta, y Germán Lanaro es muy normal que termine el campeonato, probablemente siendo el conductor de los balones de Católica desde el fondo de la saga. Muy impreciso Lanaro con el balón, como decíamos, muchos balones rifados afuera de la cancha o simplemente a los rivales, y defensivamente un desastre. Dijimos, 3 veces se dio en el primer tiempo la jugada en que los laterales de Huachipato enviaban centros al área precisamente al sector de Lanaro y siempre fue anticipado, sea por Luciano Vázquez, sea por Lucas Simón, siempre Lanaro perdió su marca. Y Mañasco tampoco lo acompañó haciendo buenas coberturas y Maripán también era sorteado por estos centros, adrede precisamente buscando que los delanteros de Huachipato, que demostraron una vez más ser más rápidos que el central argentino, se impusieran y para suerte de Católica no consiguieran concretar. Muy bajo lo de Lanaro, me imagino que tal vez la próxima semana, en un duelo mucho más bravo que tendrá Católica ante Colo-Colo en el Estadio Monumental, tal vez debiera ser la oportunidad concreta para que veamos el retorno del capitán central cruzado Cristian Álvarez en reemplazo del argentino. Pero como lo decimos semana a semana, solo Mario Salas sabe lo que dispondrá la próxima semana. Guillermo Maripán, acompañado por un muy débil Germán Lanaro, nuevamente ha sido muy complicado en la marca, tuvo que salir fuera de su zona defensiva en muchas ocasiones ante la gran movilidad de los delanteros de Huachipato, que imitando la misma receta que aplicó Higgins la semana pasada, con mucha movilidad en la zona defensiva cruzada, sacaban constantemente de posición a los centrales, y Guillermo Maripán sufrió en demasía con esto, porque muchas veces los delanteros como Lucas Simón o el mismo Luciano Vázquez se apoyaban rápidamente con Otero, y al salir Maripán de su posición, obviamente los balonazos que iban a su espalda dejaban en inmejorable posición a los delanteros de Huachipato. En ese sentido, Maripán creo que va a necesitar objetivamente, ante un equipo mucho más ordenado y tal vez con mucho más fuego ofensivo como Colo-Colo la próxima semana, un compañero no solamente con mayor experiencia, sino que esté pasando por un rendimiento individual mucho más alto que el que está pasando actualmente Germán Lanaro, o si no, probablemente Católica lo va a sufrir y mucho en Pedrero. Vamos al sector izquierdo. Fernando Cordero, muy similar a la faena de Stefano Mañasco, se vio muy complicado por el sector izquierdo. La movilidad de Lucas Simón lo sacó de posición muchas veces también terminó siendo irrelevante su marca cuando Simón se juntaba con Luciano Vázquez y le proponía en el duelo de 2 contra 1 a Guillermo Maripán, saltándose la orilla del lateral cruzado. En ese sentido, a nivel defensivo, lo de Cordero fue muy débil en esta jornada, y a nivel ofensivo también fue bastante pobre, debido también a la complicidad que tuvo en un principio del primer tiempo con Cristian Bravo por este sector, que una vez más obviamente no dio el ancho en Universidad Católica, y después cuando se cambió Sebastián Jaime para el mismo sector, tampoco lograron entre ambos generar grandes ocasiones de gol o claras situaciones de gol para Universidad Católica. Vamos al centro del campo. César Fuentes, en su tónica, lo que venimos diciendo semana tras semana, un jugador que ante volantes creativos, de mucha facilidad para controlar y para pasar el balón a los delanteros, como el venezolano Rómulo Otero, una de las figuras más interesantes de este campeonato, definitivamente se vio sumamente complicado. El apoyo que le prestaban jugadores como Zagal, como Sepúlveda a Rómulo Otero, hacían que el venezolano no solamente recibiera casi siempre libre de marca, sino que jugara con mucha facilidad hacia sus punteros o hacia el centro delantero
que en esta ocasión fue Luciano Vázquez. ¿Por qué? Porque César Fuentes, como ya lo hemos dicho muchas veces, no es un jugador que se sepa parar muy bien en esta zona de contención, tampoco es un jugador acostumbrado a las marcas personales y a nivel zonal. Cuando no tiene compañeros o referentes de marca en el sector centro del campo, porque Jaime Carreño, el juvenil, tampoco lo es, efectivamente se pierde y el venezolano tuvo grandes pasajes para mostrar el buen fútbol que posee en San Carlos de Apoquindo. Jaime Carreño también es lo mismo que hemos visto como constante en este campeonato en la Universidad Católica. Un jugador con muchas ganas, con mucho recorrido en el sector centro del campo, que apoya de muy buena manera a César Fuentes en la marca, presiona mucho cuando recibe el balón, tiene un giro muy rápido y muy preciso en sus pases, a diferencia del ex jugador de O'Higgins de Rancagua, pero una vez más en este partido se vio un tanto opaco y sin ideas claras al momento de acompañar el caudal ofensivo de la Universidad Católica y terminar las jugadas en San Carlos de Apoquindo. En ese sentido fue reemplazado el segundo tiempo y no se le echó de menos en la cancha al juvenil cruzado. Delante de ellos, Carlos Espinosa, una vez más, uno de los regalones de Mario Salas, de muy bajo cometido ante su ex equipo como Huachipato, sigue siendo para Mario Salas y para todos los hinchas cruzados una verdadera incógnita. ¿Qué tiene Carlos Espinosa que sigue siendo titular en Universidad Católica? Una vez más, sumamente impreciso Carlos Espinosa. Si bien fue el autor de la habilitación para el segundo gol de David Llanos, la cantidad de balones que pierde Carlos Espinosa en ofensiva es a veces mucho más perjudicial para Católica que el pase-gol que termina dándole a David Llanos. ¿Por qué? Porque sabemos que con Mario Salas, Católica suma muchos hombres en ataque. Y Carlos Espinosa, muchos de los balones que pierde por su imprecisión, por tomar malas decisiones, dejan a Católica totalmente mal parada, con muchos hombres en medio campo rival y se ve muy expuesta a los contraataques de los rivales. Y ya ha quedado demostrado en todas las fechas de este campeonato, en el campeonato anterior y en el anterior del anterior y en todos los momentos que lleva Mario Salas. Un equipo sumamente desequilibrado. Decíamos hace bastante tiempo, no todos los partidos puedes convertir 4 goles, menos si ya no tienes al goleador del campeonato que es Nicolás Castillo, y te siguen convirtiendo no menos de 2 todos los partidos. En ese sentido, Carlos Espinosa no es un jugador para enfrentar a Huachipato en San Carlos de Apoquindo como local, será un jugador para enfrentar como visita a Colo-Colo el puntero del campeonato la próxima semana. A pensarlo, Mario, en esta semana. Carlos Espinosa, impreciso, malas decisiones. Qué peor decisión en el segundo tiempo que en una jugada cuando por fin Católica logró tener superioridad numérica sobre Huachipato en el área. Un centro en que queda solo Carlos Espinosa y con 2 compañeros cruzados a tiro de remate para ser habilitados desde esta posición, sin ángulo, remata al arco y obviamente su disparo se va afuera. Ese es el jugador, Mario, que te va a dar un campeonato, es el líder de tu medio campo. Claramente a estas alturas creo que ya no lo es. Sector derecho, Sebastián Jaime, el argentino, refuerzo una vez más de Universidad Católica en su primer partido como titular. ¿Cuánto duró? 45 minutos en cancha y salió reemplazado. Ningún aporte en ofensiva ni en defensiva. No marcó, jamás se juntó con Mañasco en los 45 minutos iniciales para que el lateral cruzado pudiera pasar libre y poder centrar, porque cuando lo hizo fue por mérito propio y no porque Sebastián Jaime lo habilitara o simplemente se llevara una marca arrastrada. En ese sentido, el aporte del argentino como refuerzo sigue la tónica de todos los refuerzos de Mario Salas, que definitivamente son un desastre, y jugadores como Nicolás Castillo han sido una excepción para la Universidad Católica, porque en el año y medio que lleva Mario Salas en San Carlos de Apoquindo, definitivamente lo que ha hecho es quitarle calidad, jerarquía y proyección al plantel de Universidad Católica, relevando muy buenas figuras y haciendo llegar a la precordillera otras de un nivel muy bajo. Recordemos, Fuenzalida en Boca Juniors prácticamente no jugaba, Castillo en Italia prácticamente no jugaba y Jaime en Estados Unidos tuvo una temporada bastante mediocre y simplemente lo trajeron por su pasado en Unión Española, donde sí fue un aporte en Santa Laura. En ese sentido, tampoco nadie extrañó en el segundo tiempo a Sebastián Jaime, quien fue reemplazado por el Chapita Fuenzalida, y como ya lo decíamos, el Chapita la semana pasada tampoco me parece que sea un refuerzo para pelear este campeonato, y su desempeño fue muy pobre en el segundo tiempo en San Carlos de Apoquindo. No lo sabemos por qué, si por una tendencia natural del Chapa o por alguna instrucción de Mario Salas. En muchas situaciones, cuando Cristian Bravo fue el jugador que pasó al sector derecho y el Chapa pasó al sector izquierdo como volante, ya que Mario Salas refuerza al sector izquierdo cuando se fue Mar González, pero con ningún jugador zurdo,
Fuenzalida muchas veces, ¿qué fue lo que decía? Se venía para acá, y una de las leyes no escritas del fútbol es muchas veces un gol, si comienza por un lado, termina por el otro, pero muchas veces cuando conducía por este sector, Mañasco o el mismo Cristian Bravo, y veían a todos sus compañeros, igual que los niños, jugando como centrodelanteros, y ningún jugador por el sector izquierdo para abrir la cancha, y al mismo tiempo abrir la defensa de Huachipato, ¿qué pasaba? Terminaban lanzando un centro por compromiso al área, los centrales aplicados de Huachipato despejaban y pasaban los minutos y Católica no creaba situaciones de gol. Y eso es responsabilidad de quién, no de Fuenzalida, no de Bravo, no de Espinosa, sino de quien los pone y de quien les da esas funciones durante la semana. Para finalizar con David Llanos, quien su retorno a la titularidad luego de muchas fechas y aprovechando la lesión de Nicolás Castillo, anotó 2 goles, luchó bastante, que es la tónica de David Llanos en la Universidad Católica, no tuvo la capacidad para crearse situaciones por sí mismo, que sí lo tiene Nicolás Castillo, y me parece que los 2 goles, si bien obviamente son muy importantes en un jugador que no ha tenido continuidad en este campeonato, obviamente demuestran que es insuficiente en la Universidad Católica su aporte para pelear un campeonato que es el único objetivo que tiene el cuadro cruzado. Matías, ¿cuáles fueron las claves del empate de los cruzados? Primero que nada, una clave que ya se demostró esta tarde en San Carlos de Apoquindo y que también es una tónica de este equipo en este campeonato, es la fragilidad de Católica en la faceta defensiva. ¿Cuál es el principal sector donde Católica sufre? Ni siquiera es en su propia área, aunque obviamente estamos hablando que dentro del área que le cuesta 2 goles por partido en promedio, pero donde más sufre Católica, tanto para recuperar el balón y con la facilidad que lo pierde, es en 3/4 de cancha propio. ¿Y a qué nos referimos con esto? Principalmente a la conformación del sector de medio campo que tiene Universidad Católica. Si repasamos lo que decíamos la semana pasada luego de la derrota en Rancagua, nos recordaremos que jugadores como Carlos Espinosa, que no marcan, jugadores como Cristian Bravo, que no marcan, y jugadores como hoy día como Sebastián Jaime, que en vez de marcar se dedican a pegar patadas y hacer foul y ganarse tarjetas amarillas, pero no hacer realmente un referente de recuperación de balones, hablamos de que la pega le queda solamente a 2 jugadores, que son César Fuentes y son Jaime Carreño. Y si hablamos que muchos de los contraataques que le realizan a Católica, todos los equipos en condición de local o de visitante, nacen por balones perdidos, principalmente por Espinosa o por Cristian Bravo, ya sea en cualquiera de los 2 franjas donde lo sitúe Mario Salas, pasa que estos 2 jugadores se ven muy vulnerables. Porque los rivales generalmente a Católica, que ya le aprendieron a jugar, no necesitan poner una gran cantidad de hombres esperando el contraataque. Lo que hacen simplemente es alejarse del duelo con los centrales cruzados, que son Lanaro, Álvarez o Maripán por lo general, que los duelos mano a mano, a menos de 1 metro de sus rivales, son bravos y suelen imponerse, se alejan y se sitúan precisamente a las espaldas de Fuentes y de Carreño. Y jugadores sumamente hábiles y criteriosos como el venezolano Otero, hoy día fueron una de las grandes figuras en San Carlos de Apoquindo, porque precisamente en vez de retroceder a buscar balones y dedicarse a realizar largos balonazos a sus compañeros, que fue el error que cometió Católica en el segundo tiempo, simplemente se situó entre los 2 volantes centrales cruzados y apenas recibía, jugaba con criterio a las orillas o a los jugadores de Huachipato mejor posicionados, como lo fueron Zagal y Sepúlveda en muchas ocasiones. En ese sentido, Católica en esta zona que es tan permeable, como lo demostramos la semana pasada, y el día de hoy ante Huachipato, sigue sufriendo, y me parece que la próxima semana ante Colo-Colo, me parece que esta es la principal zona que Católica tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque la habilidad y el criterio que tienen jugadores de una larga trayectoria, como por ejemplo el Pájaro Valdés en el sector centro del campo, y tal vez incluso si es que llegan a entrar jugadores como Brian Carvalho o el colombiano Reina, pueden hacer sufrir mucho a Católica acá. Porque son jugadores más encima que lo que no tiene Huachipato u otros rivales, son jugadores lanzadores, no solamente habilitadores. En ese sentido podemos recordar el empate parcial del Pájaro Valdés en el último partido de Católica con Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo, cuando luego de sortear 2 o 3 marcas, llega, dispara al arco y pilla obviamente mal parado a Toselli. Colo-Colo tiene jugadores lanzadores y eso puede ser una nueva variante ofensiva que Católica no ha enfrentado en este torneo y que va a tener que ser muy cauteloso la próxima semana, porque esta zona, como decimos, está siendo muy permeable en Católica. Una segunda gran clave en este partido tuvo relación
con qué es lo que hizo Católica en materia ofensiva cuando contó con el balón los últimos 20 o 30 minutos de partido una vez que Huachipato los empató. Y lo que pudimos ver en San Carlos de Apoquindo, los que ya tenemos un recorrido largo en la historia de Católica viendo campeonato tras campeonato, podremos decir que es siempre lo mismo. Desesperación, balonazos largos, arréglatela como puedas. Jugadores como Claudio Muñoz y como Valver Huerta, los centrales de Huachipato, llegaron a quedar con la cabeza morada de tantos balonazos que Católica lanzó al área sin destino, y en ese sentido es la tónica de los partidos en los cuales Católica, en base a la desesperación, busca conseguir objetivos que muy rara vez llegan en el fútbol. Obviamente, cuando el aporte de tus jugadores por las orillas es escaso, cuando tus laterales ya llevan 60-70 minutos de recorrido en la cancha ida y vuelta y no son apoyados por los jugadores que están delante de ellos, que son los que realmente están llamados a desequilibrar en el ataque cruzado, obviamente no puedes pedir que Mañasco y Cordero terminen ganándote los partidos. Cuando tienes jugadores como Carlos Espinosa, que toma pésimas decisiones al momento de finalizar las jugadas, no puedes pedir claridad en Católica. El ingreso siempre tardío de Diego Rojas, en esta ocasión por Jaime Carreño, ni siquiera por Carlos Espinosa. Por Jaime Carreño entró Diego Rojas y Carlos Espinosa siguió en cancha un poco más atrás de Diego Rojas, que entró, si bien con algunas ideas, con un equipo totalmente desesperado. Y Carlos Espinosa, en estos inventos de Mario Salas, nuevamente jugando como contención, a espaldas de Diego Rojas, sabiendo todos que Carlos Espinosa definitivamente no siente la marca. ¿Y qué fue lo que hizo Huachipato, como decíamos? Despejar todos los balones que llegaron al área, porque por envergadura física, Valver Huerta y Claudio Muñoz se imponían por porte claramente por sobre todos los jugadores de Universidad Católica, y en ese sentido el aporte ofensivo de Católica en el segundo tiempo fue escaso, y como decíamos, es la tónica en los partidos en que Católica ve que se le van puntos importantes en la lucha por el campeonato, siempre termina haciendo lo mismo, y el resultado, como cada año, termina siendo exactamente el mismo. Matías, si Católica pierde frente a Colo-Colo, queda a 6 puntos del puntero. ¿Qué es lo que debe hacer el equipo cruzado para obtener un buen resultado en el Monumental? Primero que nada, César, tenemos que, para no vender humo como lo hacen muchos otros medios, aclarar que Católica, las herramientas que tiene en este torneo y ante desafíos como en el que está actualmente, a 3 puntos del líder, y se enfrenta con ellos en condición de visitante la próxima semana, creo que las herramientas de Católica a estas alturas, que ya estamos bordeando la mitad del torneo, son sumamente escasas. Recordemos que para este campeonato todos los equipos tenían la posibilidad solamente de traer 3 refuerzos. Los refuerzos de Católica, recordemos, Nicolás Castillo, que debiera volver ante Colo-Colo, el Chapa Fuenzalida y Sebastián Jaime. 2 jugadores por las orillas que Mario Salas, todos de perfil derecho, como Fuenzalida, como Cristian Bravo, como Jaime, los ha hecho rotar por distintas posiciones y ninguno, al igual que el torneo anterior, le ha dado resultados. En ese sentido, creo que las variantes reales de Católica pasan, si es que pudiéramos acercarnos a una apuesta ganadora, primero que nada por poner hombres que definitivamente hayan demostrado un poco más de jerarquía que la media del equipo, sobre todo ante partidos de tanta importancia como el de la próxima semana. Creo que la inclusión de titular de Cristian Álvarez en la zaga, la inclusión de titular de Diego Rojas en desmedro del opaco y del mediocre Carlos Espinosa, la inclusión de titular del Chapa Fuenzalida tal vez en desmedro de Cristian Bravo, y la inclusión de Jason Vargas, que hoy día ya volvió a tener algunos minutos nuevamente en cancha por el sector izquierdo, más tal vez obviamente el retorno del Nico Castillo, que al parecer sí va a alcanzar a llegar la próxima semana. Me parece que antes de cualquier estrategia y de cualquier variante de juego que Católica pueda proponer en Pedrero, tienen que ser situaciones obligatorias para Mario Salas. Creo que son hombres que han demostrado, en desmedro de los que nosotros reemplazamos en esta pizarra, que tienen la jerarquía, tienen el hambre, tienen las convicciones e ideas sobre todo mucho más claras que los jugadores que estamos diciendo hace ya bastante rato que no están dando el ancho para vestir esta camiseta. Creo que en cuanto a los nombres, esos. Ahora, opciones de juego que Católica debiera considerar. Me parece que al igual que el torneo pasado, Colo-Colo sigue siendo un equipo sumamente bajo. Si bien Católica el torneo anterior, que ganó por 2-1, y el torneo anterior a ese, que ganó por 3-0 en el Estadio Monumental, ha aprovechado un poco el juego aéreo que tiene. Ojo con centrales como Lanaro y como Maripán. Si contamos que en el mismo retorno del Nico Castillo, estamos hablando de 3 hombres sumamente peligrosos en el área, que tanto en balones detenidos como en centros que puede generar Católica en su habitual juego por las orillas, me parece que puede ser una herramienta súper importante para superar a centrales bastante buenos, pero de muy buen porte, como Barroso y como Saldivia, que son hoy día los titulares en Colo-Colo.
Otra situación que puede también complicar a Colo-Colo en Pedrero y que puede ser una variante positiva para Universidad Católica. Católica generalmente cuando tiene la posesión del balón es un cuadro sumamente peligroso. Si bien Colo-Colo es un equipo muy ordenado, pero es muy lento en la salida, que es una cosa que se le viene criticando hace mucho rato al cuadro de José Luis Sierra. Y en ese sentido, los ataques podríamos llamar fulminantes de Católica, de 3/4 hacia adelante, cuando sus jugadores están prendidos y están en un momento individual alto, como ha sido por ejemplo el año de Nicolás Castillo y de otros jugadores como Jason Vargas, me parece que pueden ser herramientas sumamente importantes que Católica puede aprovechar en Pedrero. Pero también va a pasar mucho el resultado de ese partido por cuál va a ser el rendimiento y los nombres que ocupen la saga cruzada, que hace ya bastante rato están demostrando mucha fragilidad en el fondo de Universidad Católica. El próximo encuentro para los cruzados será fundamental. Enfrentarán a Colo-Colo en el Estadio Monumental el domingo 6 de marzo. Y en caso de perder, quedarán a 6 puntos de los salvos, complicando en demasía su opción por el título nacional. Es momento de la pregunta de la semana. ¿Cómo creen ustedes que los cruzados deben enfrentar a Colo-Colo para obtener una victoria? Los invitamos a que dejen sus respuestas, sus comentarios, a que le den un me gusta a este video y a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos pronto. Adiós.